Sobrinas, sobrinos, muy buenos días. Les saluda Alejandro Rodríguez desde la ciudad de Washington, en la capital de los Estados Unidos. Hoy que es jueves 31, el último día de octubre de este año, noche de Halloween, tenemos gatelazos referidos a ello. Y bueno, pues empezamos, ahora sí que empezamos por el principio. Me topo esta mañana pues con noticias relacionadas con economía y finanzas mexicanas. Resulta que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera allá en Palacio Nacional, pues anunció un decreto para reformar la estructura de la Administración Pública Federal. Ya lo había anunciado, ahora ya manda el decreto. Recuerden ustedes que se crea la Secretaría de las Mujeres, por ejemplo, se crea la Agencia de Transformación Digital, que aparte de tener todo el tema de manejo de datos e informática y redes, absorberá la parte de los satélites, en fin. Pero el punto es que Claudia Sheinbaum, en vez de, bueno, al reconocer implícitamente que hay un problema de ingresos, que hemos comentado mucho aquí en los tíos financieros, ingresos fiscales, por supuesto, por excesivo gasto, pues bueno, en lugar de plantear un tema de reforma fiscal, habla nuevamente que por decreto buscaría adelgazar 5% el costo del gobierno. Perfila política de austeridad para eficientar a Pemex, quién sabe qué quiera decir con eso, pero bueno, de esta manera la presidenta Sheinbaum busca pues pues equilibrio, que tanto se presumió y que resultó una falsedad de las finanzas públicas entre ingresos y gastos. Así lo dijo la presidenta Sheinbaum al referirse a esto que les estoy comentando. Vamos a verlo aquí en el programa. Permítanme un segundito, acá sí estoy buscando el video justamente del clip, justamente de cuando menciona esto del 5% de recorte en gastos, que seguramente ahorita lo comentamos. Disminuimos todavía más el costo del gobierno al pueblo. Hay una reducción de poco más del 5% adicional como parte de la política de austeridad republicana. Comparado con el 2018 es como entre 15 y 20%, están haciendo el cálculo comparado con 2018, es decir, el presidente López Obrador ya había disminuido los costos del gobierno y ahora los disminuimos todavía 5% más, quitando duplicidad de funciones que todavía existían en distintas secretarías. Entonces, aunque se crean estas nuevas 3 áreas, disminuye todavía más el costo del gobierno al pueblo de México. El costo del gobierno al pueblo de México. Suena hueco, suena demagógico, repite otra vez a su antecesor, al innombrable, y bueno, debo decirles, sobrinas, sobrinos, que eso que dice la presidenta simplemente no es verdad. Simplemente no es verdad, porque hemos visto la cantidad de dinero que se le ha metido a Petróleos Mexicanos, las pérdidas, el aumento de la deuda de 10 a 16 billones de pesos, y claro, este tema de que la austeridad republicana no es otra cosa sino recortar recursos de otros programas que no son tan lucidores política y electoralmente hablando. Y ahí es donde encontramos problemas de mantenimiento de infraestructura, el tema del metro, el tema de las carreteras, el tema de las medicinas, el tema de las escuelas, en fin. Bueno, pues ahí tenemos esto de la presidenta Sheinbaum, pues simplemente esto no pasa la prueba de el mínimo análisis. Y bueno, pues en este sentido, el día de ayer, sobrinas, sobrinos, cada fin de mes, recuerden ustedes, Hacienda presenta un informe mensual de finanzas públicas, justamente ingreso, gasto, deuda, todo esto. Y cada 3 meses, pues el reporte trimestral. Ayer, 30 de octubre, se presentó el reporte trimestral de finanzas públicas. Y bueno, pues Hacienda en lo suyo, Hacienda pues diciendo que la cosa va bien, que no hay gran problema. En fin, ahorita comentamos qué más dijeron los funcionarios de Hacienda, pero bueno, empezamos por ver pues las notas de hoy. Hacienda presenta esta
supuesta solidez de las finanzas públicas. Yo no sé cómo se atreven a decir solidez de las finanzas públicas con un crecimiento tan monumental de la deuda, y ahorita vamos a ver en las propias cifras de Hacienda el incremento en el gasto por encima del incremento en el ingreso. Pero bueno, aquí el punto está en que apareció por primera vez frente a los micrófonos como subsecretario de Hacienda ese personaje que vemos ahí, Edgar Amador, subsecretario de Hacienda en lugar de Gabriel Llorio, que presenta su primer informe de finanzas públicas y descarta lo que hemos nosotros anticipado aquí en los tíos financieros, una recesión. Bueno, la nota sería que dijera lo contrario, pero bueno, descarta así, y ahorita vamos a ver cómo lo dijo este funcionario que pues se los presentamos aquí en Sociedad de los Tíos Financieros, Edgar Amador, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, un puesto relevante en la administración pública federal. Grábense este nombre porque lo vamos a estar mentando muchísimo. Aquí, Edgar Amador. De la reforma judicial, lo que eso podría conllevar. O sea, aún con ese escenario, digamos, están previendo este mínimo, o sí podría impactar en falta de certidumbre jurídica para inversionistas y todo lo que conllevaría la reforma judicial. La economía mexicana es una economía muy compleja en el sentido de muy diversificada en los sectores que determinan su crecimiento, ¿no? Por ejemplo, el sector primario, que tuvo un dinamismo muy bueno en este último trimestre, contribuye relativamente poco a la economía. No somos un exportador de materias primas como otras economías de desarrollo similar. La base manufacturera del país y las exportaciones manufactureras del país, que son las que más contribuyen en el margen, digamos, al crecimiento, están muy integradas a las cadenas globales de valor. Entonces, es una economía muy sólida, muy diversificada, muy integrada a las cadenas globales de valor. Estoy seguro que los inversionistas y esa dinámica ven el largo plazo y se fijan, digamos, en el potencial económico del país, en su demografía, en su dinámica, en su solidez estructural en las finanzas públicas, en la estabilidad financiera que la ha caracterizado en los últimos años, y no vemos, digamos, una afectación económica significativa en el corto plazo proveniente de estos eventos. Insisto, la nota sería que el subsecretario de Hacienda dijera lo que todos sabemos, que dejen ustedes que va a pasar, está pasando, que la reforma esta judicial, esta necedad de destruir al Poder Judicial está pasando factura en cuanto a al temor que causa esto y a la cautela, díganle como ustedes quieran, ayer lo comentaba yo con Mauricio, de los inversionistas y de la economía en general sobre lo que está pasando en México. Bueno, pues ahí el nuevo subsecretario de Hacienda, el recorte que anuncia Claudia Sheinbaum, las mentiras una y otra vez, y bueno, pues descarta Hacienda esta recesión, por lo menos en el corto plazo. Vamos a ver, la realidad del tiempo pone todo en su lugar, como ha venido pasando con lo que mentían el gobierno anterior y que nosotros aquí día a día durante 6 años de la pasada administración pues estuvimos señalando, criticando y advirtiendo sobre lo que finalmente se va develando, la deuda, la inexistencia de esta salud en las finanzas públicas, en fin, todo lo que hemos estado aquí revisando con los tíos financieros. No se ve bien el asunto y bueno, para muestra un botón, aquí está lo que les decía. ¿Cómo se atreven? Bueno, si se atrevieron todo el sexenio pasado a engañar con el cuento de las finanzas públicas sanas, pues bueno, el subsecretario de Hacienda dice hay finanzas públicas sanas y sus mismas cifras lo desmienten. El gasto del sector público al cierre del tercer trimestre creció 9.1% anual, que es un ritmo que supera
al de los ingresos presupuestarios, que si bien también aumentaron, lo hicieron a un menor ritmo que los gastos. Esto no son finanzas públicas sanas. Ustedes gasten más de lo que ingresan y me cuentan si tienen finanzas familiares o personales sanas. El caso está en que los ingresos presupuestarios del sector público crecieron de enero a septiembre de este año 5.6%, los ingresos, y el gasto creció 6.7%. Ahí están, son números de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público que pues develan esto que nosotros hemos estado señalando, ya no digamos la deuda, que pasa de 10 billones de pesos, 10 billones de pesos, como la recibió el anterior presidente, el innombrable, y que está actualmente, por aquí está el dato, perdón, en 16 billones 733 mil millones de pesos al cierre del tercer trimestre. O sea, todavía no termina el año y se confirma la cifra que adelantamos los tíos financieros de que la deuda pasó de 10 a más de 16 billones de pesos. Datos, no relatos, la realidad se impone, la realidad se asoma tarde que temprano. Y bueno, mientras este gobierno no reconozca cuestiones elementales como que Pemex y CFE son un barril sin fondo, mientras no se reconozca y actúe en consecuencia, pues no va a pasar nada por los niveles brutales que implica de pérdida de dinero mantener la supuesta soberanía de Pemex que hablábamos ayer y que hoy hablaremos de los datos de la CFE como se los prometimos. Bueno, pues la CFE pues también representa un problema pues terrible, aumenta la deuda de la CFE 22.7%, aumenta a septiembre, señala el Instituto Mexicano para la Competitividad, saludos a Valeria Moy, 508 mil millones de pesos, hay nomás la deuda de la Comisión Federal de Electricidad, y pues aquí está la deuda de corto plazo en amarillo, naranja, la deuda de largo plazo en rojo. Y bueno, pues aquí tenemos cómo la deuda total de CFE pasó de 385.800 millones de pesos en 2021 a 508.700 millones de pesos en septiembre de 2024. Si estos son finanzas públicas sanas, pues yo soy astronauta, yo soy más guapo que Brad Pitt, en fin, es una cosa verdaderamente de locos, como lo es, pues el tema de la reforma eléctrica, el tema que aquí se ve muy claramente, porque pues esta reforma que vuelve otra vez a la CFE y a Pemex, empresas estatales o paraestatales en vez de empresas productivas del Estado, pues la verdad es que pues aquí están los costos que le decimos. Mientras no se vuelva a abrir a la participación privada y a generar incentivos para convertir a México en lo que fue hace 6 años, una potencia, hasta hace 6 años, una potencia en generación de energía sustentable, energía eólica y solar, pues no va a pasar absolutamente nada. Fíjense, los costos de generación que se miden en pesos por megawatt hora. Las centrales de la CFE, que son viejas, que son chatarra, que son contaminantes, bueno, de combustión interna, hay que quemar carbón. Bueno, quemar carbón, 4.222 pesos por kilowatt. Termoeléctrica, usando la temperatura, el calor, 2.509 pesos por megawatt hora. Carboeléctrica y nuclear, 2.000, un poco más barata. Ciclo combinado, todavía más barata, 1.360, productores independiente, eólica 2.376, fíjense, es la mitad de lo que cuesta por combustión interna, ciclo combinado 1.127, y bueno, las subastas a largo plazo, fíjense nada más, esto implica subastar, como lo estábamos haciendo hasta el 2018, partes de la generación de energía eólica y solar a privados, y fíjense cómo el tema se va hasta 515 pesos por megawatt hora en el caso de energía eólica y 496 pesos la energía solar. O sea, es un 10% casi de lo que cuesta la combustión interna tradicional. Esto ya estaba sucediendo, esto ya colocaba a México a la vanguardia mundial y bueno, para atrás los fielders de reversa mami y fíjense,
Esto genera un círculo virtuoso de que atraes inversión, atraes nearshoring, porque hay energía barata y hay energía limpia disponible en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Hay empresas cuyos consejos de administración o incluso cuyos gobiernos locales exigen como condición para autorizar participaciones empresariales que se consuma energía sustentable, energía limpia. En fin, ahí tenemos el desastre de Pemex y de la CFE, pues como estelares de esta negación continua de la realidad por parte de la mal llamada cuarta transformación. Y bueno, otro de los asuntos es que solitos se tropiezan con sus mismas piedras. Ayer, la Auditoría Superior de la Federación, este órgano dependiente de la Cámara de Diputados encargado de fiscalizar la cuenta pública del gobierno federal, la Asamblea, la Auditoría Superior de la Federación, ayer presentó los resultados de su labor fiscalizadora para revisar la cuenta pública 2023, que todavía correspondió al gobierno del innombrable. Bueno, pues se encontraron irregularidades por 8,000 millones de pesos en 2023, muchas observaciones a la federación, otras a los estados, pero fíjense bien. Empresas productivas del Estado, Pemex y CFE y subsidiarias, 1,545 millones de pesos de anomalías. Entidades de la Administración Pública Federal, 702 millones de pesos y secretarías de Estado, 307 millones de pesos. En estados y municipios, 5,736 millones de pesos. Imagínense cómo está la cosa, porque el auditor superior es, pues, cercano, por lo menos, digamos, suavizador de la 4T, Arturo Colmenares, Páramo, el auditor, el que vemos aquí, el peloncito. Bueno, imagínense lo que debe de haber aquí detrás. Y aquí se reconocen 8,200. Este mismo personaje fue el que le ayudó al innombrable a que su propio auditor, que había dicho que el aeropuerto, que la cancelación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México había costado 300,000 millones de pesos, le bajaron a menos de la mitad, pues para que no se enojara el patrón innombrable. Bueno, ese es un comentario sobre esto. La otra, les digo que se tropiezan solos con sus piedras. Recuerdan que una de las razones o pretextos o pues, tonterías que apela el morenismo para hacer la reforma judicial fue la supuesta corrupción, que sin duda la hay, pero bueno, es un tema de que dicen, como es corrupto el Poder Judicial, pues vamos a acabar con el Poder Judicial. ¿Saben cuántas anomalías encontró en esta cuenta pública de 2023 la Auditoría Superior de la Federación en el Poder Judicial de la Federación? Cero. Les digo, se tropiezan solitos con sus mismas piedras, con sus mismos embustes, con sus mismas mentiras. Bueno, pues pasemos a otro tema. No comentamos, pues estamos tan entretenidos pues con las elecciones de aquí de Estados Unidos, con el tema de la reforma judicial, con temas de Pemex, con temas de finanzas públicas, que no habíamos mencionado los cambios en la empresa Televisa. Resulta que aquí en Estados Unidos se inició hace meses una investigación, y en Europa también, sobre supuestos sobornos para obtener sedes, no es nuevo esto, de los mundiales de fútbol por parte de participantes de la FIFA. Y aquí salió involucrado Televisa. Hace algunas semanas renunció como presidente del Consejo de Administración de Televisa Emilio Azcárraga Llán, para poder enfrentar estas acusaciones, defenderse. En fin, esto se hace de cara al Mundial del 2026, que será en México, aquí en Estados Unidos y en Canadá. Y bueno, pues esto motivó una serie de movimientos ahí. Recuerden que Azcárraga Llán ya no era director general de la compañía, sino Bernardo Gómez, pero bueno, se mantenía como presidente del Consejo de Administración. Ahora ya no lo es, por lo menos temporalmente, pero ayer supimos de un nuevo accionista que compró un 7-8% de las acciones de este gigante de las comunicaciones mexicanas, Televisa. Se trata de un empresario regiomontano poco conocido, se llama David Martínez, y él está detrás de una cosa que se llama Fintech Advisory, y bueno, compró 8% del Grupo Televisa, lo que ayudó a repuntar las acciones
de la empresa. Aquí está el comportamiento de las acciones, que había caído por el escándalo que les platiqué y que, bueno, ahora ha venido repuntando por esta operación. Será David Martínez el tercer mayor accionista de la empresa mexicana de televisión y entretenimiento. Pues así las cosas en el mundo corporativo. Veremos si Mauricio tiene algún comentario al respecto en un enlace que haremos en un ratito más, si se puede, o si no, el día de mañana. Bueno, pues así están las cosas con Televisa y bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla el tema con Televisa y con sus problemas legales que está atravesando y los nuevos accionistas y la nueva participación de accionaria en su consejo de administración. ¿Qué tal? ¿Cómo están, sobrinos, sobrinas, sobrines? En la columna Gente detrás del dinero, hoy les platico, aparece La Razón y aparecen algunos otros portales, incluso en un periódico regional, allá el Diario del Yaqui en Sonora. Bueno, les platico varias historias, rápidamente una. Les vamos a platicar ahí el caso de Altán Redes, que todo el mundo, bueno, es una empresa paraestatal. No, con la pena no, y es la más machuchona del mundo. Miren, aquí les tengo los datos. Por ejemplo, entre los socios está, por ejemplo, pues el fondo North Haven, asociado a Morgan Stanley. Está, por ejemplo, la empresa Fondo Chino México, que miren, los chinos vienen forrados de lana y algunos mexicanos también. Megacable, y bueno, también están sus activos administrados por un fondo de inversión de esos así globales de alta lana, Macquarie. Bueno, pues estos son asociados del gobierno mexicano, pero no es una empresa paraestatal, y vieran la cantidad de beneficios que tiene, pero digamos, bueno, pues es que van a llevarle internet a los pobres, le van a llevar a las zonas más jodidas, porque ese fue el objetivo cuando se creó con el decreto del gobierno de Enrique Peña Bebé de transferir la red de 700 megahercios, un bloque muy grandote, donde antes corría la televisión analógica. Bueno, ahí le dijeron, pues vamos a hacer una alianza. Y bueno, por esa alianza resulta que los muchachos de Altán se ahorran algo así como al año 14,900 millones de pesos en derechos. Sí, en derechos de uso del espectro radioeléctrico, pero más aún, ya les bajaron pues el peso de la deuda, debían 33,000 millones de dólares, pero la patriótica Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barney en su generosidad revolucionaria, ¿qué creen que hizo? Pues agarró el 90% de esa pinche deuda y se le echó a la Comisión Federal de Electricidad. Pues por eso la chingada CFE trae unas pérdidas de casi 89,000 millones de varos. O sea, estamos viendo cómo en un capitalismo de cuates, pero además estilo chimoltrufia, porque así como digo una cosa de voy a ayudar a los pobres, finalmente voy a hacerle negocio a mis compadres. De ese tamaño es Altán, y que está compitiendo de manera sucia, y eso es el título, competencia sucia, dirty competitive, una competencia sucia porque pues como el costo de la infraestructura se la regala la Comisión Federal de Electricidad, como el pinche espectro radioeléctrico se lo regalan, es decir, por donde corren las ondas electromagnéticas de los celulares y del internet inalámbrico, pues ellos pues venden en cacahuates Byte, y por ejemplo estos bytes, que sobre todo Byte es una marca de Walmart, que tiene la mitad de los operadores móviles virtuales, que son los que no tienen infraestructura y nada más rentan capacidad, y por eso sacan unos precios súper bajos que traen jodido, a Carlos Slim, traen jodido a AT&T, y bueno, su Movistar ya está jodido, ¿no? Pero pues, ¿qué hizo Walmart? Pues ahora sí que no tiene culpa el indio, sino quien lo hizo, compadre. Le dijeron, oye, pues estos tienen los calzones abajo, pues ni modo, pues presta, cabrón, pues ya qué. Y esa es la tragedia de una no paraestatal, una alianza público-privada llevada con las patas y que ya nos costó a todos 100,000 millones de pesos. Y antes de irnos, les platico esta historia de los restauranteros de Canirac, allá en Culiacán, en Sinaloa, que realmente están haciendo un trabajo heroico para mantener sus negocios abiertos, que ocupan a 75,000 personas. Vienen cosas interesantes, incluso con los jóvenes destruyendo el futuro, ¿Qué creen? Ahora sí los van a ocupar
a ver si le chingan y ya no se van por ahí a correr en la parte del negocio sucio de los narcotraficantes. Y bueno, para rematar, no nos podemos quedar. La economía creció un poco más, no nos vamos a quedar con el comentario en la boca, creció más de lo esperado, 1.5%, pero opino como muchos de los expertos. Este empuje que vimos en el tercer trimestre difícilmente se va a mantener en el cuarto, y menos con el desmadre que está sucediendo con el Poder Judicial. Estamos ya en una crisis constitucional que está creciendo como un bache de la Ciudad de México. Y pues sí, regresamos de donde veníamos, con la chingadera esta de la compra consolidada, que era neoliberal, fifí, que era una mamada, todo esto. Pues bueno, pues resulta que lo que se presentó hoy en la mañanera es exactamente el modelo de compras consolidadas que existía con los malditos neoliberales. Chinga, nada más perdimos 6 años. Ahí nos vemos. Sobrinas, sobrinos, vamos a pasar lista desde aquí, desde Washington, D.C., insisto, en la capital norteamericana. Vamos a ver, déjenme buscar aquí sus amables comentarios, sobrinos, sobrinas. Perdonen ustedes, María del Socorro Martínez, gracias, dice que la presidenta es una vergüenza. Pues yo coincido, aunque bueno, me remito a los datos y la verdad es que en estos 30 días que se cumplieron ayer de su sexenio, pues la verdad es que la palabra que se me ocurre y que se me viene a la mente rápido es caos. José Luis García, gracias. ¿Quién más está por acá? Vamos a ver. Ronald Ferrera, no te confundas, no son del pueblo porque mentir tanto y destruir a la nación. Bueno, se está comunicando con otra de las sobrinas. Leonor Segura, gracias a Leonor Segura por sus comentarios. Pablo Barrios Acosta y Julio Astillero, apá, tanto que hablaba y ahora ni se aparece. Allá anda Julio Astillero. Bueno, mira, hay muchos rumores. Se dice que si Marcelo Ebrard se va a ir, que si Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, por el caos que está ocasionando, pues las necedades de la presidencia y pues de su patrón innombrable, que ahí está, detrás. Roberto Ramírez, gracias a Roberto Ramírez por reportarse. Mario Andrés García, gracias a Mario Andrés. Javier Juan, 997, gracias a Javier Juan. J. León López Acosta, gracias. Urraf, Salvador Dávila desde San José del Cabo, qué envidia, qué bonito es por allá, caro pero bonito. Marta Elena Salazar, muy dadivoso con Cuba, pues sí. Ashar y Carrillo, desde Puerto Vallarta, otra que genera envidia. Puerto Vallarta, Jorge Alberto Ayón, desde, no dice desde dónde, pero dice saludos a mi guía Fifi, el tío Gandul. Bueno, pues seguramente ya nos rebautizó al tío Mau y a mí. Bueno, pues vamos con un enlace allá a la Ciudad de México con Mauricio Flores Arellano. Mauricio, buenos días. Bueno, y vamos ahora con gatelazos hoy que están buenísimos. Bueno, hoy es Halloween, es Noche de Brujas, mañana Día de Todos los Santos en México, pasado mañana el Día de los Fieles Difuntos, pero bueno, miren, esto es dramático. Fíjense este tuit que pone el buen Moni de Swan, que fue un funcionario del área de telecomunicaciones y todas estas cosas en gobiernos anteriores, pone este tuit que a mí pues se me hizo dramático, porque miren, dice Moni de Swan, mientras en las últimas 24 horas fueron asesinados 2 periodistas, una en Colima, otro en Michoacán, 8 ministros renuncian, ya lo habíamos comentado, 845 jueces y magistrados declinan. ¿Saben qué? Ya declinaron más que el número de puestos que se rifaron para elegirse el año que entra. O sea, todo les sale mal. 75 homicidios dolosos más menos, y mientras tanto en el Congreso, pues de catrinas. Pues total, ¿qué más da? Bueno, pues ahí las cosas. Y bueno, pues sobre esto, sobre justamente el Día de los Fieles Difuntos y sobre
el Día de Muertos. El gran Van Pipe pues hace su sátira surrealista, como él le llama. No sería cómico si fuera, no sería trágico si no fuera cómico, o al revés, ya me hice bolas. Pero bueno, aquí el gran Van Pipe sobre el Día de Muertos y el Poder Judicial de la Federación. Venga, aquí lo tenemos. Descansa en paz la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Qué desgracia, qué tragedia, qué pena, qué pena. Bueno, vamos con otro gatelazo, también relacionado con el Día de Muertos. Bueno, pues aquí una caracterización de la tremenda Meli Bay sobre pues la forma en que se comporta la presidenta Claudia Sheinbaum, que bueno, pues es de dar terror, de dar susto, qué mello, como decían por ahí. Aquí, Claudia Sheinbaum. El próximo 1 de junio de 2025, entre todas y todos los mexicanos, vamos a elegir a jueces, magistrados y a los ministros de la Suprema Corte. Ahí tenemos, gracias a Melissa Belli. Bueno, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Y bueno, está muy bueno este otro a propósito del Día de Muertos. ¿Recuerdan al secretario de Seguridad Pública del gobierno de Sinaloa que les platiqué, que decía que lo que pasaba es que no sabían la hora en que se daban los delitos, que si supieran la hora ya estarían? Bueno, pues ahora hace recomendaciones para esta noche de brujas. No salgan disfrazados porque está la cosa fea en Culiacán y en Mazatlán. Qué vergüenza. Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Se recomienda, sí, no andar muy tarde durante la noche en esta clase de andar con sus calaveritas, andar disfrazados, en fin, lo que tengan que hacer se recomienda no andar muy noche. Muy noche, ¿qué hora son? 10 de la noche, probablemente. ¿Cuándo llegamos a esto? ¿Cuándo llegamos a esto? Bueno, como el tiempo pone todo en su lugar, como digo, y pues el pueblo tiene memoria. Así van a traer a Miguel Ángel Yunes. ¿Se acuerdan que se pasó a Morena del PAN para posibilitar la tragedia que estamos viviendo? Bueno, así le va cada vez que llega a trabajar al Senado de la República. ¿Saben qué? Se lo merece. Miguel Ángel Yunes. ¿Qué se siente vender a la nación? ¡Traidor! 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 ¡Es un traidor! ¡Maldito traidor! ¡Traidor! No se va a escapar de esa palabra. Pues no se va a escapar de esa palabra el senador Miguel Ángel Yunes. Bueno, sobrinas, sobrinos, mañana haré mi último programa desde estas tierras. Mañana nos veremos con el Gran Mau. Cuídense mucho. Bye.